siguiente comunicación la va a defender Bruno Asteleiva, que nos está acompañando aquí en la Universidad de Valencia, haciendo el doctorado 4 años, aunque procede de Chile, y nos va a hablar en torno a las mutaciones en los criterios de protección de los derechos sociales en Chile, precisamente, que es el país del que él viene, y va a hacer una pequeña aproximación teórica también al concepto y la categoría de mutación constitucional. Bien, bueno, muchas gracias a Albert y también a Gabriel por la invitación y por la consideración para participar en esta ronda de comunicaciones. Lo que voy a presentar forma parte de un artículo que ya fue publicado hace algún tiempo, yo diría en una de las revistas latinoamericanas de mayor impacto en derecho, la revista chilena de Derecho, una revista de la Universidad Católica, por lo tanto de alguna forma hay que tomar algunos recuerdos con lo que se publica, y este artículo va en contra de muchas cosas que se han trabajado en el marco de esa revista, y por lo tanto de alguna forma ya en sí le da un toque de originalidad, la verdad. Y lo escribí con otro amigo constitucionalista, Jaime Baza, con él trabajé un proyecto Fondesit en torno a temáticas de derechos sociales. Ahora, la investigación básicamente tuvo por objeto verificar si en la última jurisprudencia emanada por parte del Tribunal Constitucional se había verificado un cambio en los criterios de protección de los derechos sociales, específicamente el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Nos propusimos como hipótesis que se había verificado una mutación constitucional en el contenido material de esos derechos fundamentales, precisamente por el cambio de esos criterios jurisprudenciales y que se habían tenido a la vista para poder resolver cuestiones que se marcan en la lógica del control de constitucionalidad, específicamente control represivo de constitucionalidad. Por lo tanto, hicimos una extensa revisión jurisprudencial a partir de la cual identificamos antiguos y nuevos criterios, entendiendo por antiguos aquellos que estuvieron muy presentes en la jurisprudencia y de la doctrina hasta final de la década del 90, y por nuevos a aquellos que empiezan a estar presentes a partir del año 2006 con fuerza hasta el año 2015 aproximadamente, dejando ver a partir de esos cambios de criterios jurisprudenciales una mutación constitucional, es decir, tomando la conceptualización de Jelinek y que ha sido trabajada también por otros como Kelsen, también Pedro de Vega, y también Haixi Dailin, es chino, pero nació en Japón, sí, pero es nacionalizado chino. Que de alguna forma, claro, lo que está presente son cambios que se producen en el ordenamiento constitucional al margen de los procedimientos formales de reforma. Entonces, así pude identificar antiguos criterios, y esos antiguos criterios que estuvieron muy presentes en la jurisprudencia noventera sobre todo, era por ejemplo en primer lugar la idea de propietarización de los derechos, es decir, entender que los derechos ingresan al patrimonio de sus titulares, quienes ejercerían un derecho de dominio sobre ellos, que estaría protegido por el derecho de propiedad que reconoce la Constitución chilena y que garantiza la propiedad sobre los bienes incorporales, esto complementado con un argumento normativo del Código Civil que señala que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Entonces, en esa jurisprudencia noventera, de alguna forma se incorporó un argumento normativo que permitió respaldar la idea de propiedad sobre derechos sociales. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, esa técnica, a mi juicio, de protección indirecta desvirtuó el sistema de protección de los derechos fundamentales, empobreciendo su contenido. Soy un convencido de que la protección de los derechos requiere de un adecuado desarrollo dogmático, y mediatizar su protección por medio de un derecho más fuerte finalmente puede terminar desnaturalizando ambas instituciones. Y prueba de eso es que en Chile en general el desarrollo dogmático de los derechos sociales ha sido muy pobre. Entonces ese fue un primer elemento que estuvo presente. Otro elemento que estuvo presente fue la jerarquía entre derechos. Entender que en la Constitución los derechos tendrían jerarquía, a tal punto de desconocerle el carácter fundamental a los derechos sociales. Esto obedeció básicamente a una opción política que estuvo muy presente en el autor intelectual de la Constitución de 1980,
y también pensador intelectual de la dictadura militar de Pinochet, donde él entendía que los derechos sociales eran meras expectativas y aspiraciones morales que dependían de la capacidad económica del Estado. Bueno, Jaime Guzmán. ¿Cuál fue el resultado de esa concepción en la Constitución? Bueno, finalmente que tenemos un catálogo de derechos donde en su mayoría son derechos libertarios y los derechos sociales son 4 o 5, y desde el punto de vista de su protección, esos derechos sociales no están protegidos mediante una garantía procesal constitucional. Ese fue un segundo elemento muy importante. Y el tercer elemento noventero fue el tema relacionado con la libertad contractual. Es decir, dicho elemento de alguna forma se determina en base a un contexto normativo que estructura un sistema de derechos basado principalmente en la libertad. Y las sentencias analizadas dieron cuenta de cómo las Cortes habían configurado el contenido de algunos derechos sociales, como por ejemplo el derecho al trabajo, desde categorías privadas vinculadas a la contratación entre particulares. Lo mismo tratándose del derecho a la salud, en donde aquello que se protege más bien el aspecto libertario, es decir, la libertad que tiene el sujeto para poder elegir entre el sistema público o privado de salud. No así el contenido de la protección de la salud, ¿no? y lo que determinan las acciones del Estado en torno a la materia. Todos esos elementos, como lo señalaba, estuvieron muy presentes en la jurisprudencia de la década del 90 y también en la doctrina. Y de alguna forma, claro, estos criterios daban cuenta y respondían a una determinada concepción de derechos que está presente en la Constitución chilena hasta el día de hoy. Sin embargo, esos criterios jurisprudenciales cambian a partir de la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir del año 2006 en adelante aproximadamente, y podemos identificar algunos criterios que se hacen cargo de aquellos que ya he señalado. Por ejemplo, en primer lugar, la idea de derechos fundamentales como un sistema unitario. Una de las clasificaciones más utilizadas y que estuvieron presentes en la opción política del mal llamado constituyente originario de no proteger los derechos sociales fue precisamente aquella que distingue entre derechos positivos y derechos negativos. Esa concepción, que estuvo muy presente en la jurisprudencia de los años 90, cambia. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional entiende que entre esas categorías de derechos existen relaciones y no se trata de que algunos generen exclusivamente deberes de abstención o deberes de prestación. En esto, básicamente, pese a que el tribunal no lo hace, siguiendo los postulados, por ejemplo, de Holmes y Susten en su libro El costo de los derechos, la diferencia para ellos vendría determinada por el grado de interferencia estatal. Es decir, hay derechos preferentemente prestacionales y otros preferentemente de abstención. Pero ambas categorías de derechos comparten una dimensión común, por cuanto se trata de intereses protegidos constitucionalmente que requieren sin excepción de algún tipo de interferencia estatal para garantizar su libre y legítimo ejercicio. Todo de alguna forma requiere de una intervención estatal, hasta el ejercicio de derechos políticos, hasta también poder resguardar las esferas del derecho a la libertad de locomoción. Entonces, ese fue un primer elemento que de alguna forma se hace cargo también de estos antiguos criterios. Y el otro elemento fue entender los derechos sociales como, no solamente como meras expectativas, ¿no? El Tribunal Constitucional chileno entiende que los derechos sociales no son derechos de una naturaleza necesariamente distinta a los derechos civiles o políticos, aseverando que por lo tanto poner en práctica en duda su practicabilidad de realización es una idea confusa, ¿no? Porque aquí el tribunal dice que esa reserva de lo posible lleva a sostener que la Constitución ha de ser desactivada a causa de la imposibilidad económica del Estado en tener que darle satisfacción. Otro elemento que estuvo presente también fue la revalorización del principio de subsidiariedad y la libertad contractual. Aquí el TC de alguna forma revaloriza la autonomía que históricamente se le reconoció a los grupos intermedios, que algunos han señalado ahí es donde estaría reconocido el principio de subsidiariedad en la Constitución chilena, entendiendo que existen ciertas potestades públicas de las cuales el Estado no se puede desligar. Por ejemplo, los contratos en materia de salud. No obstante que sean contratos que se puedan celebrar entre privados, lo cierto es que hay una esfera en la cual de alguna forma el Estado tiene que intervenir. Y así lo dice el Tribunal Constitucional, de alguna forma objetando el alcance de la autonomía de la voluntad de las partes, presente en el Código Civil, y reconoce que las relaciones entre privados deben respetar la normativa constitucional y especialmente los derechos fundamentales. Y aquí señalo, ante los cuales cede el principio de autonomía de la voluntad. Y dice, todas las cláusulas de un contrato deben orientarse
a materializar el goce real y legítimo de dicho derecho, es decir, la protección de la salud. Por lo tanto, no todo está cubierto bajo la esfera de la autonomía de la voluntad de las partes, que es un elemento que estaba muy presente para poder regular las relaciones en el marco del ejercicio de derechos sociales, salud, educación o bien trabajo. Por lo tanto, se tratan de criterios nuevos que dejaron ver una mutación en la forma en cómo se entendió el contenido de esos derechos, que ya voy a llegar a eso. Ahora, sin perjuicio de esto, es importante detenerse en algunos puntos de conclusión que quiero destacar en torno al establecimiento de estos nuevos criterios. Y básicamente respondiendo a la pregunta, bueno, ¿qué significó el poder generar un cambio jurisprudencial en torno a la materia? Por de pronto, una ampliación del ámbito de protección de los derechos sociales, marcado por un débil reconocimiento y tutela en el texto constitucional. Es decir, el establecimiento de estos nuevos criterios, el Tribunal Constitucional revaloriza la posición de los derechos sociales en un intento de superar la visión y la caracterización que de ellos hizo la Comisión Ortúzar, creadora del proyecto político que después pasó a ser parte ya de la normativa chilena, porque se instauró como una constitución. Lo anterior considerando que la mayoría de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución son en su mayoría libertarios, con fuerte contenido económico, mientras que algunos derechos sociales se reconocen bajo un prisma de norma programática, sujetas en su contenido a un desarrollo legislativo posterior para su concretización. Por lo tanto, ahí hay un punto que quiero destacar, la ampliación del ámbito de protección de los derechos sociales. Segundo, apertura a la consideración de nuevos modelos de interpretación de la Constitución. Históricamente, los modelos de interpretación que se utilizaron en Chile, específicamente para poder interpretar derechos fundamentales o en la norma que reconoce derechos fundamentales, lo constituyeron en primer lugar el método tradicional. El método tradicional que básicamente recurre a las reglas de interpretación de la ley y que de alguna forma se configuran en base a categorías privatistas y se alejan de alguna forma de los elementos propios del derecho público. Y eso estuvo muy presente. Yo fui de los que de alguna forma estudió Derecho Constitucional, entendiendo que aquello que yo tenía que interpretar en la parte de derechos fundamentales se interpretaba de la misma forma de las normas que eran aplicables, por ejemplo, para interpretar la voluntad de las partes contratantes en un contrato de compraventa. Y eso de alguna forma se ve superado con estos nuevos criterios. En segundo lugar, supuso superar también el llamado originalismo, tan presente en la doctrina y jurisprudencia de la década del 90, método mediante el cual se intentó petrificar el contenido de la Constitución de Pinochet, al recurrir a la historia fidedigna para verificar el actual sentido de la norma sujeta a interpretación. Tal como indica Roberto Gargarella, de alguna forma utilizar un método originalista básicamente implicaría mirar hacia atrás, hacia lo que ya se dijo, y evidentemente que ahí se generan tensiones en torno a la actualización del contenido de la norma constitucional. Por lo tanto, la propuesta de esos nuevos criterios de protección se determinaron en la medida en que el Tribunal Constitucional fue capaz de apartarse de esos métodos de interpretación y se abrió a nuevas consideraciones, donde de alguna forma podemos ver un trabajo argumentativo que es mejor que aquel que estuvo presente en la Corte en los años 90. Y el tercer punto de conclusión es en relación con el ejercicio del poder constituyente vía reforma constitucional. Esos nuevos criterios que sistematizamos, en primer lugar, dan cuenta, y así nosotros apostamos por eso y lo argumentamos en el artículo, que si alguien lo quiere consultar, yo se lo puedo enviar, dan cuenta de una mutación en el contenido del derecho al trabajo y a la salud. En efecto, existe un cambio en torno a que esto ya no solamente se configuraría en la Constitución en su esfera libertaria, sino que aquello que estaría reconocido en la Carta Fundamental y que debería respetarse y protegerse sería no la libertad para poder contratar en materia laboral, sino que el trabajo mismo. No solamente la libertad para poder elegir el sistema público o privado de salud, sino que en definitiva las acciones de protección del Estado en salud. Y eso muta. Pero sin embargo el contenido permanece igual y la forma en cómo está redactado permanece igual. También se verifica una mutación en torno al sistema de protección de esos derechos en el intento de superar la falta de protección mediante una garantía constitucional procesal como es la acción de protección, que solamente resguarda el ejercicio de los derechos libertarios, no así de esos derechos sociales.
Lo mismo en torno a la fuerza y forma de abordar, por ejemplo, el contenido de principios importantes, como por ejemplo la subsidiariedad y la libertad económica, a partir de las cuales se han configurado la base de la institucionalidad y el orden público económico en la Constitución. Ahora, por su parte, el cambio de esos criterios jurisprudenciales se efectuó a partir también de una resistencia al cambio constitucional vía reforma constitucional. Es decir, si bien la Constitución vigente ha sido la que más se ha reformado en la historia constitucional chilena, lo cierto es que hay algunas temáticas, como por ejemplo vinculadas a derechos, que ha resultado muy difícil de poder cambiar o de poder reformar. Así el mal llamado constituyente originario, que ejerció sus funciones en un contexto dictatorial de autoatribución del ejercicio de poder, estableció en la Constitución que crearon una serie de enclaves autoritarios que han dificultado llevar a cabo procesos de reforma constitucional, principalmente tratándose de temáticas que el sector político alineado con la Constitución de Pinochet desea mantener. Y esos enclaves autoritarios han sido intensamente desarrollados por un importante autor constitucionalista chileno, Fernando Atria, en su libro La Constitución Tramposa. No me voy a detener en ellos, pero básicamente sería presidencialismo exacerbado o reforzado, el poder descansando en la figura de una persona que tiene importantes prerrogativas en el proceso legislativo, el sistema de elección de parlamentarios. Hasta hace poco tuvimos el sistema binominal, que no responde ni a la lógica de un sistema ni mayoritario ni proporcional, era algo raro. Y en tercer lugar, los saltos fueron de aprobación de leyes de reforma a la Constitución, donde no solamente es necesario contar con una mayoría, sino que es necesario contar con una supermayoría. A eso Fernando Atria lo denomina la Constitución tramposa, porque de alguna forma, para poder reformar la Constitución necesariamente requiere contar con el acuerdo de aquellos que están alineados con la Constitución de Pinochet. Y lo cuarto, el Tribunal Constitucional, que si bien ahora estamos valorizando todo aquello que estuvo presente en el Tribunal Constitucional y que yo creo que es digno de caracterizarlo, lo cierto es que en muchas ocasiones, y atendiendo su integración, es un órgano que ha sido capaz de meterse en el proceso legislativo mediante el ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, lo cual incluso Fernando Atria lo ha denominado una tercera cámara en el proceso legislativo. En efecto, el fenómeno mutación constitucional, evidenciado a partir del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno en temáticas de derechos, responde a elementos de interpretación constitucional, pero además a lo dificultoso que ha resultado cambiar y reformar en democracia las bases y algunos elementos fundamentales de una constitución creada en dictadura y a espaldas de la ciudadanía. Muchas gracias.